vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver la otra ley para cualquier tipo de triángulo que se llama ley de cosenos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ley de senos y la ley de cosenos? Vamos a resolver este triángulo con la ley de senos a ver qué pasa. ¿Cuál es la ley de senos? La siguiente. Nos dice que el seno de un ángulo dividido entre su lado opuesto es igual al seno del otro ángulo dividido entre su lado opuesto, que es igual a seno del tercer ángulo dividido entre su lado opuesto. Independientemente si aplicamos ley de senos o cosenos, la forma de nombrar los ángulos con sus lados es lo mismo. Vean, tenemos este ángulo y tiene su respectivo lado opuesto. Tenemos este ángulo y tiene su respectivo lado opuesto. Tenemos este ángulo y tiene su respectivo lado opuesto. Entonces, independientemente de ley de senos o cosenos, se sigue la misma notación, la misma relación entre el ángulo con su lado opuesto. Entonces, veamos. ¿Qué queremos encontrar? Vamos a encontrar el valor de C. Entonces vamos a escribir los datos que tenemos. Veamos, de B, ¿cuánto mide? 50. Y su ángulo no lo conocemos. Bueno, vamos a ver. C, ¿cuánto mide? No lo conocemos. Y su ángulo opuesto tampoco lo conocemos. Ah, no, ese sí. C es igual a 78.46. Si nosotros sustituimos en la fórmula, bueno, para empezar ya se dieron cuenta que no se puede resolver por lo que les había dicho en el video anterior, que, o sea, nada más tenemos dos datos y para poder resolverlo necesitamos tres. Si nosotros utilizamos la ley de senos, voy a ponerle aquí ley de senos para que no se confundan. Tenemos lo siguiente, a ver, seno de B, no lo tengo, dividido entre su lado opuesto, ese sí lo tengo, mide 50, es igual a seno de C, ese sí lo tengo, que cuánto vale, el ángulo C vale 78.46, dividido entre su lado opuesto, que no lo tengo, entonces le pongo una C. Si se dan cuenta, yo no puedo resolver esta ecuación porque tengo dos variables, el ángulo B y el lado C. Entonces, cuando al momento de utilizar la ley de senos resulta que tenemos dos variables, ya no se puede resolver. Entonces en ese momento es cuando aplicamos la ley de cosenos. La ley de cosenos es otra forma de relacionar el ángulo con su respectivo lado opuesto, empleando en vez de senos ley de la función trigonométrica coseno. Otra forma de verlo: si ustedes observan los datos, vamos a anotarlos. ¿Qué tenemos? B vale 50. Bueno, el lado B, el lado A vale 60 y el ángulo C vale 78.46 gramos. Si se dan cuenta, ninguno de los datos está relacionado entre sí. En el caso de la ley de los senos, cuando nosotros anotábamos los datos, sí había al menos un ángulo con su respectivo lado, bueno, lado opuesto, pero aquí no. Entonces la ley de cosenos se va a utilizar cuando los datos que nosotros tengamos no tienen ninguna relación entre sí. Vean, estamos hablando de un lado, estamos hablando de otro lado diferente y estamos hablando de un ángulo completamente diferente.
Entonces todos los datos están como que separados, no están relacionados entre sí. Entonces en ese caso vamos a utilizar la ley de coseno. La ley de cosenos, ¿qué dice? ¿Se acuerdan cómo determinábamos el teorema de Pitágoras? Pues es más o menos parecido. El lado faltante, c al cuadrado, va a ser igual, es igual a los otros dos lados elevados al cuadrado, más b cuadrado. Pero, como no se trata de un triángulo rectángulo, vamos a hacer una pequeña resta. Menos 2 veces, y para que se acuerden, vamos a restar estos mismos dos lados. 2 veces AB por coseno del ángulo de la figura que nosotros, del lado que nosotros tenemos afuera, que sabemos que con las mayúsculas representamos el ángulo, C mayúscula. Ahí está. Entonces, esta es la ley de cosenos. Es un poquito más complicada, eso sí, de entender, pero con la relación que les fui diciendo se van a acordar de inmediato. De hecho, para cada uno de los lados existe una relación. Ahorita yo lo hice nada más para C, porque es lo que yo quiero calcular, pero puede ser para cualquier otro dato. Por ejemplo, supongamos que yo quiero calcular el valor de A al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros dos lados, así como el triángulo de Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Para hallar la hipotenusa utilizábamos los otros dos lados elevados al cuadrado. Entonces sería b cuadrada más c cuadrada. Pero, como no se trata de un triángulo rectángulo, tenemos que hacer una resta. Menos 2 veces estos dos lados, bc por coseno, y el ángulo que va a ir aquí va a ser el del lado que tenemos acá. Entonces sería A minúscula, entonces A mayúscula. Espero que de esa forma sí se puedan acordar un poquito más de cómo estoy determinando la expresión. Ahora, vamos a suponer que yo quiero calcular el valor de b. B cuadrada es igual, elevo al cuadrado los otros dos lados, que sería A cuadrada más C cuadrada. Luego, como no es un triángulo rectángulo, viene la resta de estos dos mismos lados, menos 2AC por coseno del ángulo del otro lado del que queremos determinar, el que está del otro lado de la igualdad, B. Y vamos ahora sí con el último lado. Supongamos que yo quiero determinar C. Esto es igual, bueno, C cuadrada, esto es igual a los otros dos lados al cuadrado. Les digo, como en un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a los otros dos catetos al cuadrado, que en este caso serían b y a. A cuadrada más b cuadrado. Como no es un triángulo rectángulo, sino un policuángulo, sería menos 2. Esto siempre va, este 2 y este coseno. 2 veces estos dos lados por coseno del ángulo que se relaciona con este lado, que sería C mayúscula. Y ya. Esas son las leyes de los cosenos. Ahora bien, ¿por qué les estoy diciendo estas relaciones? Porque si se dan cuenta, si son fórmulas bastante largas. Y o sea, lo ideal sería que se las aprendieran. Pero o sea, yo también lo acepto. La verdad, que flojera aprenderse todo eso. Y tendríamos que aprenderlas para cada uno de los lados. Entonces, en vez de aprendernos las fórmulas para cada uno de los lados, pues mejor buscamos una relación. Y así ya no tenemos que aprendernos todo. Y entonces ya cuando dependiendo del lado que nosotros necesitemos, ya podemos sacar. Entonces vean. A partir de aquí vemos qué datos tenemos. Tenemos el lado A, que mide 60. Tenemos el lado B, que mide 50. Y tenemos el ángulo C, que
que mide 78.46. Entonces, pues yo quiero determinar este lado C. Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo la ley de cosenos para uno de los lados. En este caso sería este. Sustituyendo los datos que tengo. Bueno, como yo quiero determinar el lado C, voy a utilizar esta expresión. Me quedaría C cuadrada es igual a los dos lados elevados al cuadrado, los otros dos lados, 60 al cuadrado más 50 al cuadrado menos 2 veces los otros dos lados, 60 por 50. Por coseno del ángulo de este lado, que si yo lo que quiero determinar es C minúscula, pues su ángulo correspondiente es este, 78.46 grados. Introduzco toda esta expresión en la calculadora y me da como resultado 60 al cuadrado más 50 al cuadrado menos 2 veces 60 por 50 por el coseno de 78.46 me da 4.899.68. Ahora ya nada más para despejarse, pues paso esta potencia del otro lado como raíz. C es igual a raíz de 48.99.68. La potencia pasa del otro lado como raíz. El índice de la raíz va a ser el mismo de esa potencia. Y finalmente tenemos que C es igual a 69.99. Que seguramente por los decimales C ha de valer 70. Y entonces vean, ya tengo mi tercer lado. 69.99. Entonces, como ven, estuvo bastante simple. Podemos hallar cualquier dato a partir de la ley de cosenos. Cuando los datos no están relacionados entre sí, los datos que nos están dando, utilizamos la ley de cosenos. Nada más es cuestión de recordar. Si queremos hallar un lado, pues aplicamos teorema de Pitágoras, elevo los otros dos lados al cuadrado, pero como no es un triángulo rectángulo, realizo la resta de esos dos lados y lo multiplico por el coseno del ángulo opuesto de este lado. Este lado y este ángulo siempre van a tener la misma letra. Por eso les decía, nada más es cuestión de identificar qué significan las letras, o los ángulos o los lados. Entonces, y por eso siempre ponemos la misma letra para el ángulo con su lado opuesto, nada más que uno es mayúscula y otro es minúscula. La ventaja de la ley de cosenos es que nada más debemos aplicarlo una vez, porque ya que encontramos uno de los datos, ahora sí podemos aplicar ley de senos para encontrar todo lo demás. Voy a borrar todo esto. Entonces vean, aquí en los datos, ahorita me van a entender a qué me refiero. Ninguno de los datos está relacionado entre sí. Por esa razón aplicamos ley de cosenos. Ahora, supongamos que esto no existe y que apenas voy a resolver este triángulo. Datos, y al escribir los datos que tengo, nada más voy a escribir los de B y C. Escribo su lado, ¿cuánto vale? 50. Escribo su ángulo, que no lo tengo. Ahora voy con C, escribo el valor de C, que vale 69.99, y escribo su ángulo C, que vale 78.46. Si observamos los datos, sí hay una relación entre ellos. Vean, porque aquí tenemos un lado y aparece su ángulo opuesto. Mientras que aquí todos los datos son diferentes, incluso hasta se ve con las letras, independientemente si son mayúsculas o minúsculas.
tenemos A, B y C. Aquí aparecen letras que se repiten. C minúscula, C mayúscula. Eso es porque sí tenemos una relación entre este lado con su ángulo. Y entonces, en este caso, sí podemos ocupar la ley de senos. Entonces, la ley de cosenos se ocupa cuando los tres datos que nos dan no están relacionados entre sí. Lo podemos ver porque las letras, sean mayúsculas o minúsculas, son completamente diferentes. Y la ley de senos se ocupa cuando los datos sí están relacionados entre sí. Y lo podemos ver porque algunas de las letras, independientemente si son mayúsculas o minúsculas, se repiten. Como aquí, C minúscula se repitió con la C mayúscula. Y eso es porque quiere decir que sí tenemos una relación entre los datos. Entonces, aquí le voy a poner ley de senos, ley de cosenos, y aquí abajo ley de senos. Y la ley de senos nos dice lo siguiente. Voy por otro color para que le identifiquemos. Seno de A, el ángulo A entre su lado opuesto, es igual a seno de B, el seno del ángulo B entre su lado opuesto, y esto es igual a seno de C, el ángulo C entre su lado opuesto. Entonces, si se dan cuenta, forzosamente estas leyes, las dos, como que no se pueden explicar de forma separada, porque tenemos que explicar cuándo se utiliza una, cuándo se utiliza otra, y hay ejemplos como este, en donde se utilizan las dos. Entonces vean, una vez que hemos utilizado la ley de cosenos, pues ya puedo utilizar la ley de senos para continuar resolviendo todo esto. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los datos de B y de C. Vamos a sustituirlos en la expresión matemática. Seno de B, como no tengo B, ahora les digo, ahorita ignoren esto, céntrense nada más en este cuadro. Seno de B dividido entre su lado opuesto, mide 50, es igual a seno de C del ángulo C. Aquí está. ¿Cuánto vale el ángulo? 78.46 dividido entre su lado opuesto, que mide 69.99. Acuérdense, este C se refiere al ángulo y el valor de abajo se refiere a la medida del lado opuesto. Se los comento por si se me llegan a perder o algo así. Este 50 que está dividiendo lo voy a pasar del otro lado multiplicando. Seno de B es igual a 50 por seno de 78.46 dividido entre 69.99, y realizando toda esa operación me da como resultado ténganme paciencia, ya casi acabo. 0.6999. Perdón, 0.6999. Y ahora ya nada más para determinar este ángulo, ¿qué es lo que hago? Pues le estorba esta función trigonométrica seno. Entonces pasa del otro lado como función inversa. Y como quedaría, B es igual a ángulo seno, y adentro del paréntesis va lo que ya había del otro lado de la igualdad, 0.6999, y calculando eso tenemos que B es igual a 44.42 grados. Y entonces ya tenemos el valor de B, el segundo ángulo.
fácil con la ley de senos, o pueden aplicar lo de propiedades de los triángulos, que al sumar los tres ángulos me da como resultado 180 grados. Creo que el de las propiedades es más fácil, entonces vamos a aplicarlo. Borramos esto. Y entonces tenemos que este ángulo interno, 78.46, más el otro ángulo interno, 44.22, más el tercer ángulo interno, que vamos a llamarle A, es igual a 180 grados. Sumando esto nos da como resultado, perdón, era 44.42. Ahí está. Me da como resultado 122.88 más A, ahí está, es igual a 180. Y de aquí este que está sumando pasa del otro lado restando. 80 menos 122.88 y me da como resultado finalmente 57.11 gramos. Y ya tengo el resultado del tercer ángulo. Entonces, como ven, es bastante simple. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recapitulando, la ley de cosenos es otra ley que busca la relación entre los lados de un triángulo y sus ángulos opuestos. Se sigue conservando lo mismo, cada ángulo va a tener un lado opuesto asociado. Generalmente se representan con las mismas letras. El ángulo se representa con una letra mayúscula y su lado opuesto con letra minúscula. Aquí está la relación para cada uno de los lados. La ley de cosenos la utilizamos cuando los tres datos no están relacionados entre sí, y lo podemos saber porque no se repite ninguna letra. Y la ley de senos se utiliza cuando los datos sí están relacionados entre sí, como este que está con su ángulo opuesto, y lo sabemos porque la letra se repite, aunque sea mayúscula o minúscula, es la misma letra, se repite. Y entonces la ventaja de esto es que con la ley de cosenos nada más la debemos aplicar una vez, porque ya para encontrar todo lo demás podemos aplicar ley de senos o incluso suma de ángulos internos. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Igual nos pide pues resolver este triángulo y nos dan los siguientes datos. Nos dan B, que vale 5, nos dan C, bueno, B es este lado, C es este lado, y nos dan A, que vale 40.5 grados. ¿Los datos están relacionados entre sí? No. Observamos que no hay ninguna relación porque las letras son diferentes. Entonces ocupamos la ley de coseno. Vamos a si ya tenemos este lado y ya tenemos este lado, pues con la ley de cosenos determinamos el lado que nos falta. Y entonces, para determinar este lado, sería esta expresión matemática. Pero voy a ir sustituyendo los datos sin estarlas viendo. Ya después, si quieren, comparamos para que se la vayan aprendiendo. Entonces, para determinar el siguiente lado, es este lado al cuadrado es igual al cuadrado de los otros dos lados, sumándolos, 5 al cuadrado por 15 al cuadrado. Como no es un triángulo rectángulo, sino un oblicuángulo, entonces va a haber una resta. Menos 2 por estos dos lados, los mismos que tenemos acá, nada más que no va a estar elevado al cuadrado, por 5 por 10, y luego por coseno del ángulo opuesto del lado que queremos. Si este es el lado que queremos, el lado opuesto es, perdón, el ángulo opuesto es este, 40.5. Introduciendo eso en la calculadora, nos da como resultado 5 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 2 por 5 por 10 por coseno de
40.5 y me da como resultado 48.95. Y luego sería A es igual, esta potencia pasa del otro lado como raíz, 48.95 como raíz cuadrada, como el exponente es 2, al pasar del otro lado se convierte en índice. Y finalmente tenemos que A vale 6.99. Seguramente ha de valer 7, pero por los decimales 6.99. Entonces observen cómo sin ver la fórmula pude determinar esto. Ahora vamos a comprobarlo. Vean, A cuadrada es igual a B al cuadrado, B vale 5, fue lo que puse aquí, más C al cuadrado, ¿cuánto vale C? 10, y fue lo que puse acá, menos 2 por B, que ya vimos B vale 5, por eso aquí 2 por 5, por C, ¿cuánto vale C? 10, por el coseno del ángulo relacionado al lado que yo quiero calcular, que es este, 40.5, por eso lo puse acá. Y vean, o sea, sin ver la fórmula ni aprendérmela, nada más con todas estas palabras que les dije, ya pude obtener, sustituir los datos y obtener el resultado. Ya tengo el valor de A, es que 6.99. Y ahora, como ya tengo los tres lados, ya puedo utilizar ahora la ley de senos para determinar aquello que me haga falta. Voy a borrar esto. Borramos lo siguiente y que tenemos voy a borrar estos datos y nada más voy a enfocarme en los de A, que son los que tengo completos. Tengo su ángulo y su lado opuesto. El lado mide 6.99 y el ángulo opuesto es igual a 40.5 grados. Y ahora pues ¿qué quiero determinar? Quiero determinar este ángulo B, que no sé cuánto vale, y su lado opuesto B vale 5. Vean, tenemos datos relacionados en esta ocasión, ¿sí? Entonces, como ya hay dos datos que están relacionados, tenemos la misma letra para el lado y el ángulo que son opuestos entre sí, entonces ya puedo ocupar la ley de senos. Entonces, tengo lo siguiente, como voy a trabajar con A y B, pues nada más ocupo la relación entre A y B. Seno del ángulo A, que vale 40.5. Recuerden que la función trigonométrica siempre va relacionada al ángulo, para que no se confundan cuando es A mayúscula y cuando A minúscula. Siempre va a ir relacionado al ángulo. Seno del ángulo, que es 40.5, dividido entre su lado opuesto, que ya vimos vale 6.99, es igual a seno de B, que B no lo tenemos, por esa razón es la variable que vamos a dejar indicada, dividido entre su lado opuesto, que es 5. Ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a despejar B de aquí. Este 5 que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando, y que nos queda 5 por seno de 40.5 dividido entre 6.99, y esto es igual a seno de B. Si yo introduzco eso en la calculadora, toda esta operación me da como resultado 0.4645. Voy a voltear nada más los valores. Seno de B es igual al resultado de todo esto, es que 0.4645. Ahora, como yo quiero B, necesito quitarle la función trigonométrica. Entonces la pasamos del otro lado con su función inversa. B es igual a ángulo seno, y entre paréntesis introducimos lo que había del otro lado de la igualdad,
realmente tengo que ver vale 27.68. Entonces ya tengo el valor del ángulo B. Y ahora, si ya tengo yo dos ángulos, pues ya puedo determinar el tercero aplicando las propiedades de los ángulos internos de un triángulo. Borramos esto y tenemos lo siguiente. El primer ángulo 40.5 más el segundo ángulo 27.68 más el tercer ángulo C es igual a 180. Realizo esta suma y me da 68.18 más C mayúscula para no confundirnos, ahí está, es igual a 180. Entonces este número que está sumando pasa del otro lado restando, y como me quedaría 180 menos 68.18 y C es igual a 111.81 gramos. Y ya tenemos el tercer ángulo, 111.81. Entonces, como ven, fue exactamente lo mismo que habíamos visto en el ejemplo anterior. Nada más es cuestión de entender qué significan las letras, de que en realidad ley de cosenos y ley de senos lo que hace es relacionar los ángulos con sus lados opuestos. Y bueno, pues interpretar qué significa cada una. Ya el peor de los casos es, pues me las aprendo todas, dependiendo del lado, pues aplico la fórmula y ya espejo un ángulo o lo que me pidan, y ya con ley de senos ya puedo determinar todo lo demás. Vamos con otro ejemplo.